Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher nació como Margaret Hilda Roberts en Lincolnshire el 13 de octubre de 1925. Su padre fue Alfred Roberts, originario de Northamptonshire, y su madre fue Beatrice Ethel de Lincolnshire. Pasó su infancia en Grantham, donde su padre era propietario de 2 tiendas de comestibles. Margaret y su hermana mayor, Muriel, se criaron en el apartamento que se encontraba sobre la mayor de las 2 tiendas, situada cerca de la vía del tren. Su padre participaba en la política local y en la iglesia metodista como regidor y predicador metodista, y educó a su hija estrictamente bajo esta creencia. Provenía de una familia liberal, pero como candidato independiente logró ser alcalde de Grantham entre 1945 y 1946. Margaret Roberts asistió a la escuela primaria Hunting Tower Road y obtuvo una beca escolar para la escuela femenina de Grantham y Kesteven. Sus informes escolares demostraron un arduo trabajo y una mejora continua. Sus actividades extraescolares incluían piano, hockey sobre césped, recitales de poesía, natación y caminatas. Fue la delegada de su escuela entre 1942 y 1943. Y posteriormente solicitó una beca para estudiar química en la institución educativa de Somerville College, Oxford, pero fue rechazada inicialmente y se le ofreció un lugar solo después de que otro candidato se retirara. Llegó a Oxford en 1943 y se graduó 4 años después, en 1947, con honores de segunda clase en el título de grado de Bachelor of Science, o bachiller de ciencias en el último año. En el último año se especializó en la cristalografía de rayos X. Se convirtió en presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford en 1946, donde fue influenciada por obras políticas como Camino de Servidumbre del año 1944 de Friedrich von Hayek, que consideró la intervención económica del gobierno como precursora de un Estado autoritario. Después de graduarse, Roberts se trasladó a Colchester, en Essex, para trabajar como investigadora química de plásticos BX. Se unió a la Asociación de Conservadores local y asistió a la conferencia del partido en Llandudno en 1948 como representante de los universitarios graduados de la misma. Uno de sus amigos de Oxford era también amigo del presidente de la Asociación de Conservadores de Dartford en Kent, quien estaba buscando candidatos. Las autoridades de la asociación estaban tan impresionadas con Roberts que le pidieron que se inscribiera a pesar de que no estaba en la lista aprobada del Partido Conservador. Fue seleccionada en enero de 1951 y añadida a la lista autorizada posteriormente. En una cena llevada a cabo luego de su aprobación oficial como candidata conservadora para Dartford en enero de 1951, conoció a Dennis Thatcher, un exitoso empresario divorciado y rico. En medio de los preparativos para la elección, Roberts se trasladó a Dartford, donde trabajó como investigadora química para J. Lyons and Company en Hammersmith y formó parte de un equipo encargado de elaborar emulsionantes para la conservación de helados. En las elecciones generales de 1950 y 1951, Margaret Roberts fue la candidata conservadora para el bastión laborista del escaño de Dartford, donde atrajo la atención de los medios de comunicación por ser la más joven y la única mujer candidata. A pesar de que perdió en ambas ocasiones con Norman Dodds, redujo notablemente la mayoría laborista. Y por una extraña coincidencia, Edward Heath fue elegido por primera vez en el distrito electoral vecino en 1950. Durante las campañas, Roberts fue apoyada por sus padres y por Dennis Thatcher, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 1951. Dennis financió los estudios de su esposa para el colegio de abogados, se recibió en la categoría de Barrister en 1953 y se especializó en derecho tributario. Ese mismo año nacieron sus mellizos, Carol y Mark. Margaret Thatcher no fue candidata en las elecciones generales de 1955, ya que se llevaron a cabo relativamente poco después del nacimiento de sus hijos, aunque fue rechazada por escaso margen para ser candidata por Orpington en las elecciones parciales de 1955. Luego comenzó a buscar un escaño prácticamente asegurado para los conservadores
Thatcher fue electa como miembro del Parlamento después de una dura campaña en las elecciones generales de 1959. En su primer discurso tuvo el respaldo de los miembros privados en el proyecto de la Ley de Organismos Públicos de 1960 y exigió a las autoridades que los encuentros del Consejo continuasen realizándose de forma pública. En 1961 se opuso a la postura oficial del Partido Conservador cuando votó a favor de la restauración del birching, un tipo de castigo físico escolar que consiste en reprender con una vara de abedul las nalgas desnudas o a veces la espalda u hombros de los alumnos. En octubre de 1961, Thatcher fue promovida como subsecretaria parlamentaria en el Ministerio de Pensiones y Asuntos Sociales en la administración de Harold Macmillan. Después de que los conservadores perdieran en las elecciones de 1964, se convirtió en portavoz de Vivienda y Suelo, posición en la que se abocó a defender la política de su partido de vender viviendas municipales en renta a los inquilinos. Thatcher se trasladó al equipo del Tesoro de Su Majestad en 1966 y como portavoz se opuso a los precios obligatorios impuestos por los laboristas y a los controles de ingreso con el argumento de que producirían efectos contrarios a los previstos y distorsionarían la economía. En una conferencia del Partido Conservador en 1966, juzgó a las políticas de aumento de impuestos del Partido Laborista como un avance no solo hacia el socialismo, sino también hacia el comunismo, y señaló que la reducción de los impuestos funciona a su vez como un incentivo para el trabajo duro. Margaret Thatcher fue uno de los pocos miembros conservadores del Parlamento en apoyar el proyecto de ley de Leo Apse para despenalizar la homosexualidad masculina y de David Steele para legalizar el aborto. También se mostró a favor de la prohibición de la cacería de liebres y del mantenimiento de la pena capital, además de oponerse a la facilitación de las leyes de divorcio. En 1967 fue seleccionada por la Embajada de Estados Unidos en Londres para participar en el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales, un programa de intercambio profesional que le dio la oportunidad de pasar unas 6 semanas visitando varias ciudades de Estados Unidos, figuras políticas e instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Thatcher se unió al gabinete ese año como portavoz de combustible. Poco antes de las elecciones generales de 1970 fue ascendida al Ministerio de Transportes y luego al de Educación. Bajo el liderazgo de Edward Heath, el Partido Conservador ganó las elecciones generales de 1970 y Thatcher fue nombrada ministra de Educación y Ciencia. Durante sus primeros meses en el cargo atrajo la atención pública como resultado de sus intentos por reducir los gastos de educación. Le dio prioridad a las necesidades académicas en las escuelas e impuso recortes del gasto público en el sistema educativo estatal. Como resultado, se suprimió la leche gratuita para los alumnos de entre 7 y 11 años. Sostuvo que pocos niños se verían afectados si en las escuelas se quitaba la leche, pero accedió a darles 1/3 de litro diario a los niños más pequeños por cuestiones nutricionales. Su decisión provocó una tormenta de protestas por parte del Partido Laborista y de la prensa, lo que le valió el apodo de ladrona de leche. Thatcher escribió en su autobiografía: aprendí una valiosa lección de esta experiencia. Había incurrido al odio político máximo por el beneficio político mínimo. La administración de Thatcher estuvo marcada por el aumento de las propuestas de las autoridades educativas locales para cerrar las grammar schools o escuelas de gramática y adoptar un sistema integral de educación secundaria. Aunque finalmente se decidió crear un sistema de educación por niveles en las escuelas de gramática y se determinó la preservación de estas escuelas, durante su administración como ministra de Educación solamente fueron rechazadas 326 de las 3.612 propuestas para la conversión de las escuelas. Como consecuencia, la proporción de alumnos que asistían a las escuelas secundarias integrales aumentó del 32% al 62%. Durante 1973, el gobierno de Heath continuó experimentando dificultades con los embargos de petróleo y las demandas sindicales por aumentos salariales, lo que finalmente llevó a su derrota en las elecciones generales de febrero de 1974. Los laboristas formaron un gobierno minoritario con el que ganaron con un estrecho margen las elecciones generales de octubre de 1974. Y provocaron que la continuidad del liderazgo de Heath en el Partido Conservador se pusiera en duda. Inicialmente, Thatcher no fue vista como el reemplazo obvio,
pero posteriormente se convirtió en su principal oponente con la promesa de un nuevo comienzo. Su principal apoyo provino de los conservadores del comité y en la primera vuelta de las elecciones del partido logró derrotar a Heath, que renunció a su liderazgo. En la segunda vuelta derrotó al candidato preferido de Heath para que lo sucediera, William Whitelaw, y se convirtió en la líder del partido el 11 de febrero de 1975. Más tarde seleccionó al derrotado Whitelaw como viceprimer ministro. Heath permaneció en disputa con Thatcher hasta su muerte, por lo que él y muchos de sus seguidores la acusaron de deslealtad por haberse enfrentado a Heath. Thatcher comenzó a asistir regularmente a varios almuerzos en el Instituto de Asuntos Económicos, fundado por el magnate Anthony Fisher, un discípulo de Friedrich von Hayek. Ella ya había visitado ese lugar y había leído sus publicaciones desde comienzos de la década de 1960. Ahí fue influenciada por las ideas de Ralph Harris y Arthur Seldon, y pasó a convertirse en el rostro del movimiento económico opuesto al estado del bienestar basado en el keynesianismo que, de acuerdo a su ideología, estaba debilitando a Gran Bretaña. Los panfletos del instituto proponían menos administración, impuestos más bajos y mayor libertad para los negocios y los consumidores. El crítico de televisión Clive James, en un reportaje de The Observer acerca de las elecciones para el liderazgo, comparó la voz de Margaret Thatcher en 1973 con un gato deslizándose sobre un pizarrón. Thatcher ya había comenzado a trabajar en su presentación personal con la ayuda de Gordon Rees, un antiguo productor de televisión. Por coincidencia, Rees conoció al actor Laurence Olivier, quien arregló unas lecciones con el entrenador vocal del Teatro Nacional. Thatcher tuvo éxito y consiguió eliminar completamente su acento de Lincolnshire, excepto en situaciones de estrés, como se comprobó en abril de 1983, luego de la provocación de Dennis Healey en la Cámara de los Comunes, cuando acusó al laborista de la primera fila de estar frito. La primera vez que aparece en la serie The Crown, Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson, está peinándose. En las siguientes escenas aparece planchando sus camisas. Estamos en 1979 y es la primera vez que la reina Isabel II comparte poder con otra mujer que, a su vez, tiene que encontrar su sitio en un mundo de hombres. ¿Cómo vestía una mujer nacida en Grantham, hija de un tendero, mientras gobernaba uno de los países más poderosos del mundo? En esa primera imagen, que la ficción recrea en The Crown, está la respuesta. Todos los códigos del estilo Thatcher están ahí. Thatcher se mantuvo en el poder y con pocas variaciones en su imagen desde 1979 a 1990, ganándose año tras año el apelativo de Dama de Hierro. Ella entendía la política como una guerra llena de batallas, y esto no siempre fue en sentido figurado. Tuvo que manejar una guerra real, la de las Malvinas. Por eso su peinado era su casco, su ropa era su armadura y su bolso era su cetro. Margaret Thatcher no tuvo más remedio que inventar su estilo. No había referentes de mujeres en el poder más allá de la reina. Ella construyó una imagen que encerraba una paradoja. Eligió como fetiche un traje de chaqueta, una adaptación del vestuario masculino con frecuencia azul. Esa pieza la unía a una camisa estampada, con lazo o algún detalle de esos llamados femeninos. Con este conjunto lanzaba dos mensajes que le interesaba que fueran juntos. Número 1. Soy una mujer de negocios y mi trabajo consiste en negociar con hombres de igual a igual. Y 2. Segundo, soy una mujer conservadora burguesa. El retrato oficial como primera ministra lo hizo llevando un traje así del catálogo de 1980 de Aquascutum, una de sus marcas de cabecera. Este se abrochaba de tal manera que no necesitaba una camisa debajo. Esto le permitía que funcionara de día y de noche. Ya sea en la imagen de la actriz Gillian Anderson en la serie The Crown o en la original, la de Thatcher en Downing Street, tenemos el mejor ejemplo de la paradoja Thatcher. Ahí se encuentran lo estricto, el cardado, el bolso rígido y el traje de chaqueta, y lo suave, la camisa con lazada, lo tradicionalmente masculino, el saco o americana, y lo femenino, las perlas. No siempre vistió así. Margaret Thatcher estudió química, trabajó como abogada y fue política casi toda su vida adulta. En 1950 ya era una figura activa a nivel local. Su guardarropa se fue adaptando a los objetivos profesionales de cada etapa de su carrera. Siempre se preocupó y ocupó por su aspecto. El día de su boda con Dennis Thatcher en 1951, vistió un traje de terciopelo azul noche que ya apuntaba querencia por ese color. Del sombrero se deduce un cierto gusto por la fantasía y una conexión con la moda del momento.
En 1975, para apelar al voto de las mujeres británicas de provincia, vestía como ellas. Fue en esa década cuando apareció vestida con el jersey o suéter de las 9 banderas. Entonces lideraba la oposición conservadora y ese suéter mandaba un mensaje europeísta que fue recuperado en 2016 durante el referéndum del Brexit. Se podía comprar online en la tienda Common Market a 45 libras. En los años 70 elegía ropa más colorida, camisas de estampados más estridentes, vestidos y tejidos más suaves. Algunos de estos trajes de una joven Thatcher pudieron verse en la subasta celebrada en Christie's en 2015 de 200 de sus objetos personales. Antes, la familia había ofrecido su guardarropa al Museo Victoria and Albert de Londres, que lo rechazó porque carecía de valor técnico, como lo llamaron. En cuanto llegó al poder en 1979, eligió su uniforme y no se apartó de él. Optó por Aquascutum como marca de cabecera y su directora, Margaret King, se reunía con ella para presentarle propuestas de ropa antes de los actos importantes. También recurría a otras marcas británicas como Mansfield, Susan Small o John Muir, y se fue sofisticando con los años. Había excepciones, momentos en los que se apartaba del traje de chaqueta, las fiestas y cenas de gala y algunos viajes oficiales. Ahí no es que se soltara la melena porque llevaba siempre mucha laca, pero sí se permitía algunas licencias, como el caftán verde estampado que llevó junto a la reina Isabel en un baile en 1979 en Zambia. También lo fue el sombrero de piel a juego con el abrigo que vistió durante una visita a Rusia. No usaba ni pieles ni sombreros, pero en Moscú sí lo hizo. Estos dos modelos son excepciones. Con un traje de chaqueta podía trabajar de la mañana a la noche en cualquier lugar del mundo, donde siempre se decodificaba como lo que era, el traje de una mujer de negocios. Charles Moore, su biógrafo autorizado, declaró en el video que Christie's, la casa de subastas, emitió con motivo de la subasta. Él dijo, ella quería tener un muy buen aspecto, distinguido, pero a la vez quería resultar convencional, no quería sorprender a la gente. Eso dijo. La Thatcher, pues, iba siempre vestida de domingo y ella lo reconoció. Llevo mi mejor ropa los 7 días de la semana, declaró en una ocasión. El azul Tory o conservador fue su color de cabecera, secundado por grises y burdeos y algún estampado de pata de gallo. Un rasgo distintivo es que nunca llevaba pantalones. Apenas hay imágenes públicas vistiéndolos. Sí los eligió cuando, tras la Guerra de las Malvinas y en un momento pésimo de popularidad, se montó en un tanque con un pañuelo a la cabeza. Fue reelegida por 3ª vez. La camisa con lazada o pussy bow fue otra constante en su imagen. Esta prenda, tan de los 80, era parte del uniforme de las ejecutivas, una manera de suavizar una imagen que aún era herencia directa del mundo masculino. La Thatcher las tenía por docenas, así como ella, otras mujeres con poder de la época como Nancy Reagan. La camisa pussy bow se asociaba tanto a la primera ministra que, en su entierro, la mujer de David Cameron, Samantha Cameron, eligió una en suerte de homenaje a su figura. Margaret Thatcher fue la primera ministra de Reino Unido de la historia y ella quería dejarlo claro. Los hombres llevaban pantalones, ella no. Los hombres no llevaban pussy bows, al menos en público, ella sí. Los hombres no llevaban bolso, ella sí, y un sí mayúsculo. La dirigente decidió tomar su bolso y concederle una importancia sin precedentes. En una jugada maestra de comunicación no verbal, lo convirtió en una herramienta de intimidación. No todos los políticos se pueden preciar de haber inventado un verbo. Margaret Thatcher lo hizo. Según el Concise Oxford English Dictionary, to hand back significa tratar a una persona o idea de manera despiadada o insensible. A su manera de negociar se le llamó la diplomacia del bolso, y todo aficionado a la comunicación política conoce la anécdota que presenta Colin Powell advirtiendo a Gorbachev sobre el famoso accesorio. Watch out for the handbag. Cuidado con el bolso, era el mensaje general, porque en él no solo se guardaba información más que confidencial e informes que se preparaban para que cupieran en él, sino que era una forma de demostrar control. Tengo todo sujeto, decía la imagen de Margaret Thatcher cuando aparecía con su bolso en la mano. Tuvo muchos a lo largo de su vida y la mayoría eran de Loner, Asprey o Ferragamo. Eran rígidos, de tamaño medio, y se llevaban a la antigua usanza en la mano, en su caso en la izquierda, dejando la derecha libre. Su biógrafo revela en el mismo video que tras el atentado terrorista de Brighton, Margaret Thatcher guardaba una linterna en él. Le pusieron precio a algunos de sus bolsos, uno de Ferragamo, similar al que llevaba Meryl Streep en el biopic La Dama de Hierro, se vendió por 83.110 libras en el año 2000, y otro bolso de Asprey por 25.000 libras en 2011.
Sobre el bolso de la Thatcher como símbolo de poder se ha estudiado y escrito mucho, hasta una obra de teatro. En 2010 se estrenó Handbagged, de la dramaturga británica Moira Buffini. En la escena que recrea The Crown, la serie de Netflix, se aprecia también otro rasgo inamovible de la imagen de Margaret Thatcher. Se trata de su peinado. Su cardado nació a principios de los 70, mucho antes de llegar al poder, pero cuando ya tenía un cargo público en Chalmer, un salón desaparecido del barrio de Mayfair. Siempre le preocupó su cabello y ya siendo ministra en Downing Street dedicaba horas al peinado y se preocupaba por tener peluqueros listos allá donde viajara. Cuando se desclasificaron documentos del Archivo Nacional en 2014, se pudo leer en su agenda de 1984 que tuvo 118 citas de peluquería en 12 meses. El color de cabello fue oscureciéndose con los años y aunque la longitud podía variar varios centímetros, el peinado era siempre el mismo, hacia atrás con volumen y litros de laca. Esta mujer no se despeinaba ni en sentido literal ni figurado. Otra característica de su imagen fueron las perlas. Ella usaba en muchas ocasiones el collar que le regaló su marido con motivo del nacimiento de sus hijos mellizos. También tenía otros cortos, largos, de una y varias vueltas. Las perlas son clásicas pero elegantes, discretas pero elevadas. Ese era el mensaje que quería lanzar. También usaba broches en la solapa y grandes pendientes o aretes como dictaba la moda de los 80, momento en el que alcanzó su mayor popularidad. Otro elemento de su imagen fueron las medias transparentes. Con todos ellos construyó un vocabulario del poder que ha sido replicado años después por otras dirigentes más o menos conservadoras, también por algunas firmas de moda. El siempre creativo Marc Jacobs eligió a la Dama de Hierro en 2005 como inspiración para una de sus colecciones. Cuando dejó el puesto, cuando dejó Downing Street, lo hizo con otro traje de chaqueta, en este caso de color burdeos. Habían pasado 11 años desde que saludó en la entrada vestida de azul. Salió como entró, con su marido Dennis Thatcher junto a ella, pero en esta ocasión se despidió entre lágrimas. No llevaba el bolso colgado de la mano. Ese día lo llevaba abrazándolo en el regazo. A partir de entonces, el poder sería tarea de otros. El 19 de enero de 1976, Thatcher pronunció un discurso en el ayuntamiento de Kensington, en el cual hizo un ataque mordaz a la Unión Soviética. En respuesta, el diario del Ministerio de Defensa soviético, Krasnaya Zvezda, o Estrella Roja, la llamó la Dama de Hierro. Los rusos, dijo ella, se empeñan en el dominio del mundo y rápidamente están adquiriendo los recursos para convertirse en la nación imperial más poderosa que el mundo haya visto. Los hombres en el Politburó soviético no tienen que preocuparse por el flujo y reflujo de la opinión pública, ponen las armas antes de la mantequilla, mientras nosotros ponemos casi todo antes que las armas. A mediados de 1978 la economía comenzó a mejorar y las encuestas de opinión mostraban a los laboristas en la delantera con las elecciones generales planeadas para unos meses después, en las que tenían buenas posibilidades de ganar. El primer ministro James Callaghan sorprendió a muchos al anunciar el 7 de septiembre que no habría elecciones generales y que esperaría hasta 1979 antes de acudir a las casillas. Thatcher reaccionó a esto calificando a los laboristas como gallinas y el líder del Partido Liberal, David Steele, se le unió criticándolos por correr asustados. El gobierno laborista enfrentó un nuevo malestar público sobre la dirección del país y una serie de huelgas intensas durante el invierno de 1978 y 1979 dieron paso al llamado invierno del descontento. Los conservadores criticaron el récord de desempleo del gobierno laborista al utilizar una publicidad con el eslogan «El laborismo no está trabajando». Se convocaron a elecciones generales luego de que el gobierno de James Callaghan perdiera una moción de no confianza a principios de 1979. Los conservadores obtuvieron el 43.9% de los votos y tuvieron 43 asientos más de lo necesario para formar una mayoría en la Cámara de los Comunes, por lo que Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del Reino Unido. Thatcher ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido el 4 de mayo de 1979. Al llegar al número 10 de Downing Street, dijo en una paráfrasis de la oración de San Francisco: «Donde haya discordia, llevemos la armonía. Donde haya error, llevemos la verdad. Donde haya duda, llevemos la fe. Y donde haya desesperación, llevemos la esperanza». Thatcher fue líder de la oposición y primera ministra en una época donde se incrementaron las tensiones raciales en Gran Bretaña. En una junta en julio de 1979 con los ministros Peter Carrington y William Harlow,
Thatcher se quejó del número de inmigrantes asiáticos, limitando a poco menos de 10.000 el número de vietnamitas asentados permitidos en el Reino Unido. Como primera ministra se reunía semanalmente con la reina Isabel II para discutir asuntos del gobierno y su relación fue objeto de un análisis exhaustivo. En julio de 1986, el Sunday Times publicó ciertas afirmaciones atribuidas a los consejeros de la reina acerca de una ruptura entre el Palacio de Buckingham y Downing Street, es decir, entre la reina y la primer ministro, sobre una amplia gama de problemas nacionales e internacionales. El Palacio publicó una negativa oficial y eliminó los rumores sobre una posible crisis constitucional. Después del retiro de Thatcher, una fuente fidedigna del Palacio desestimó como sin sentido la idea estereotipada de que la reina y ella no simpatizaban o que hubieran reñido a causa de las políticas thatcheristas. Thatcher escribió más tarde: «Siempre encontré la actitud de la reina hacia el trabajo de gobernar absolutamente correcta. Las historias de la lucha entre dos mujeres poderosas eran demasiado buenas como para ser un invento». De Isabel II de Inglaterra y Margaret Thatcher se decía que se tragaban pero no se llevaban. Se podría haber esperado complicidad femenina entre dos mujeres sobre las que pesaba la tarea de dirigir el Reino Unido y que además solo habían nacido con 6 meses de diferencia, pero sus personalidades eran muy distintas y su relación no dejó nunca de ser correcta institucionalmente y casi gélida en el trato personal. Ni una ni otra cometieron errores ni indiscreciones sobre su relación. Todo lo más lo que Margaret Thatcher llegó a comentar cuando publicó sus memorias, donde describió sus encuentros semanales con la reina en el Palacio de Buckingham como muy profesionales, una relación de trabajo. Allí llegaba cada semana la primera ministra con 15 minutos de adelanto y allí la dejaba la reina también cada semana 15 minutos esperando para marcar la distancia que separaba a un político que van y vienen de una soberana que se ha convertido en la más longeva del planeta. Margaret Thatcher admiraba a Isabel II por lo que era, la reina, pero ésta detestaba esa deferencia que entendía como condescendencia. El tiempo situó a cada una en su lugar e Isabel II llegó a mejorar su opinión sobre aquella mujer de la que le molestaba tanto su impaciencia. Según los cronistas de la época, la Dama de Hierro no entendía lo que era perder el tiempo, y en política no hallaba el término medio, todo era o conmigo o contra mí. Para Isabel II, acostumbrada a conocer gente sin parar como parte de su trabajo, la armonía y la cordialidad formaban parte de su día a día. Entre ellas hubo momentos tensos en el desempeño del poder, pero también en encuentros más cotidianos. Los analistas coinciden en que entre los primeros, el peor ocurrió en 1985, cuando la reina temió que la oposición de Thatcher a imponer sanciones al régimen racista de Sudáfrica fracturara la Commonwealth. Thatcher era más del gusto de la reina madre Isabel Bowes-Lyon, más cercana a su política de derechas que su hija Isabel II. A la reina no le gustaron nada la fragmentación y los altercados que hubo en el Reino Unido a causa de algunas de las decisiones de su primera ministra, entre ellas los graves conflictos con los mineros en 1984 y 1985. El humor seco de Isabel II tampoco casaba bien con la carencia que Thatcher demostraba de esta cualidad del humor. El documental The Queen and Her Prime Ministers llega a decir que su relación llegó a ser a veces incómoda. Según escribió en 1982 el periodista Anthony Sampson, conocedor de sus diferencias, el estilo de la reina es más práctico y doméstico, mientras que la señora Thatcher, que es más alta, es la que se comporta como si fuera la reina. Otros afirman que realmente prevalecía la admiración, al menos por parte de la primera ministra. Así lo señaló la dramaturga británica Moira Buffini, autora de la obra Handbagged, que afirmó sobre Thatcher: sus sombreros, sus guantes y sus abrigos eran ella buscando parecerse a la mujer que admiraba. Otro libro, The Real Elizabeth de Andrew Marr, relata algunas anécdotas sobre la relación personal entre ambas, como cuando la reina exclamó: ¿puede alguien decirle a esa señora que se siente aburrida de que la Dama de Hierro se ofreciera insistentemente a ayudar en la barbacoa anual que celebra en Balmoral? O cuando la monarca le dijo irónicamente a uno de sus ayudantes sobre si Thatcher se uniría a una excursión por la montaña durante una de sus estancias veraniegas en el palacio favorito de Isabel II. Creo que se dará usted cuenta que la señora Thatcher solo camina por la carretera. Sea como fuere, a la reina británica le molestó mucho la forma en la que Margaret Thatcher fue retirada de su cargo, después de que Michael Heseltine, miembro de su propio partido, desafiara su tipo de liderazgo. Solo 2 semanas después de este suceso, Isabel II concedió a la ex primera ministra la Orden del Mérito, y cuando murió acudió a su funeral.
Era la primera vez que asistía al funeral de un primer ministro desde que lo hizo para mostrar sus respetos por Winston Churchill. Durante su mandato, Thatcher mostró una gran frugalidad en su residencia oficial, al punto de insistir en pagar por su propia tabla de planchar. La política económica de Thatcher fue influenciada por los movimientos monetaristas y por economistas como Milton Friedman. Junto con el canciller Geoffrey Howe, disminuyó los impuestos directos sobre la renta e incrementó los impuestos indirectos. También aumentó las tasas de interés para desacelerar el crecimiento de la oferta monetaria y así disminuir la inflación. Introdujo límites en efectivo de los gastos públicos y redujo las inversiones en servicios sociales como la educación y la vivienda. Sus recortes en los presupuestos de educación superior hicieron que se convirtiera en la única primer ministro graduada de Oxford en la posguerra que no recibiera un doctorado honorario de la Universidad de Oxford después de una votación de 738 contra 319 votos de la Asamblea de Gobierno y una petición estudiantil. Algunos conservadores del grupo de Heath en el gabinete, los llamados húmedos, expresaron ciertas dudas sobre las políticas de Thatcher. Las protestas de 1981 en Inglaterra resultaron en una discusión entre la prensa británica sobre la necesidad de un giro de 180 grados en la política. En la conferencia del Partido Conservador de 1980, Thatcher afrontó el problema directamente con un discurso escrito por el guionista Ronald Miller, el cual incluía la frase «Gira tú si lo deseas, la dama no se va a girar». Mientras la recesión de principios de la década de 1980 se agravaba, la mandataria incrementó los impuestos pese a las preocupaciones expresadas en un documento firmado por 363 economistas líderes. A lo largo de la década de 1980, los ingresos del impuesto del 90% sobre la extracción del petróleo del Mar del Norte fueron usados como una fuente de ingresos a corto plazo para equilibrar el presupuesto y pagar los costos de la reforma. Para 1982, el Reino Unido comenzó a mostrar señales de recuperación económica. La inflación disminuyó a 8.6% desde un pico de 18%, pero por primera vez desde la década de 1930, el desempleo se ubicaba en más de 3 millones. Para 1983, el crecimiento económico general se fortaleció y la inflación y las tasas hipotecarias alcanzaron sus valores más bajos desde 1970, aunque la industria cayó en un 30% desde 1978 y el desempleo permaneció en valores altos con un pico de 3.3 millones en 1984. Para 1987 el desempleo fue disminuyendo, la economía se estabilizó y se fortaleció y la inflación bajó. Las encuestas de opinión mostraban a los conservadores con una amplia ventaja y los resultados de las elecciones locales también habían sido exitosos para ellos, lo que llevó a Thatcher a convocar a elecciones generales para el 11 de junio de ese año, que concluyeron en su reelección por un tercer periodo consecutivo. Thatcher reformó el sistema de impuestos local al reemplazar los impuestos domésticos, basados en el valor nominal de renta de una propiedad, con el cargo comunitario o poll tax, en el cual todos los adultos residentes pagaban una misma cantidad. El nuevo impuesto fue introducido en Escocia en 1989 y en Inglaterra y Gales al año siguiente, y pasó a ser una de las políticas más aborrecidas durante todo su mandato. El descontento público culminó en una manifestación de más de 70.000 personas en Londres el 31 de marzo de 1990. Las huelgas cerca de Trafalgar Square acrecentaron las protestas por el poll tax, con un saldo de 113 personas lesionadas y 340 detenidos. Este cargo comunitario fue abolido por su sucesor, John Major. Thatcher estaba decidida a reducir el poder de los sindicatos, ya que acusaba a sus líderes de debilitar la democracia parlamentaria y el desarrollo económico mediante las huelgas y protestas. Varios sindicatos entraron en huelga como respuesta a la nueva legislación creada para disminuir su poder, pero la resistencia luego colapsó. Solo el 39% de los trabajadores sindicalizados votaron por los laboristas en las elecciones generales de 1983. De acuerdo a la BBC, Thatcher logró destruir el poder de los sindicatos por casi una generación. La huelga de los mineros de 1984 a 1985 fue la confrontación más importante entre un sindicato y el gobierno de Thatcher. En marzo de 1984, el Consejo Nacional del Carbón propuso el cierre de 20 de las 174 minas propiedad del Estado, con el despido de 20.000 de los 187.000 mineros. 2/3 de los mineros británicos, bajo el mando de Arthur Scargill, dejaron sus herramientas en protesta. Thatcher se negó a cumplir las demandas de los sindicatos y comparó las disputas con los mineros con el conflicto de las Malvinas al declarar en un discurso en 1984:
Tuvimos que luchar con el enemigo en el exterior en las Malvinas. Siempre tendremos que estar alerta del enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad. Después de un año en huelga, en marzo de 1985, el líder del movimiento cedió sin lograr ningún acuerdo. El coste para la economía fue estimado en al menos 1.500 millones de libras y la huelga fue responsable en gran parte de la caída de la libra esterlina frente al dólar estadounidense. La política de privatización ha sido denominada como un ingrediente crucial del thatcherismo. Después de las elecciones de 1983, las ventas de las empresas de servicios públicos del Estado se aceleraron. Se recaudaron más de 29.000 millones de libras de la venta de las industrias paraestatales y otros 18.000 millones de libras de la venta de las council houses. El proceso de privatización, especialmente la preparación de las industrias paraestatales para su venta, se asoció con una mejoría muy marcada en su desempeño, particularmente en términos de productividad laboral. Algunas de las industrias privatizadas, como las del gas, el agua y la electricidad, eran monopolios naturales donde la privatización hizo poco por incrementar la competitividad. Las industrias privatizadas que demostraron un mejoramiento a menudo lo hicieron mientras aún eran propiedad del Estado. Thatcher siempre rechazó la privatización del ferrocarril y se divulgó que le dijo al ministro de Transporte, Nicholas Ridley: «La privatización del ferrocarril será el Waterloo de este gobierno. Por favor, nunca vuelvas a mencionarme el ferrocarril». Poco después de finalizar su mandato, aceptó las pautas para la privatización de British Rail, del ferrocarril británico, implementada por John Major en 1994. Más tarde, The Economist consideraría este movimiento como un desastre. La privatización de las empresas públicas se combinó con la desregulación financiera en un intento por mantener el crecimiento económico. En 1979, Geoffrey Howe, en ese momento ministro de Hacienda, abolió los controles de cambio británicos para permitir que más capital fuese invertido en los mercados extranjeros, y el Big Bang de 1986 causó la supresión de muchas de las restricciones de la Bolsa de Londres. El gobierno de Thatcher alentó el crecimiento de los sectores financieros y de servicios para compensar la débil industria manufacturera británica. En 1980 y 1981, los prisioneros del ejército republicano irlandés en la prisión norirlandesa de Mace llevaron a cabo varias huelgas de hambre en un esfuerzo por recuperar el estatus de prisioneros políticos que les había sido eliminado por el gobierno laborista en 1976. Bobby Sands inició la huelga de 1981, aclarando que ayunaría hasta la muerte de ser necesario, a menos que sus compañeros obtuvieran ciertas concesiones que mejoraran sus condiciones de vida. A diferencia de la primera huelga, que duró 53 días, los prisioneros se iban incorporando a la huelga de forma paulatina según intervalos establecidos, con el propósito de atraer la máxima atención pública con ayuda del movimiento republicano y ejercer así una mayor presión sobre la primera ministra. Thatcher se negó a devolver el estatus de prisioneros políticos a los presos al declarar que el crimen es el crimen y nada más que el crimen, no hay nada de político. Sin embargo, el gobierno británico contactó en privado a los líderes del movimiento en busca de un acuerdo para poner fin a las huelgas de hambre. Tras la muerte de Sands y 9 de sus compañeros, se restauraron algunos derechos a los prisioneros paramilitares, pero no se les dio el reconocimiento oficial de prisioneros políticos. La violencia en Irlanda del Norte se elevó significativamente durante las huelgas de hambre, y en 1982 el político del Sinn Féin, Danny Morrison, describió a Thatcher como la bastarda más grande que hemos conocido. En la madrugada del 12 de octubre de 1984, Thatcher apenas escapó ilesa de un intento de asesinato por parte del ejército republicano irlandés en el Hotel Brighton. 5 personas murieron, incluyendo a Roberta Wakeham, esposa del jefe de la Cámara de los Comunes y secretario del Tesoro de Su Majestad John Wakeham. Thatcher se hospedó en el hotel para acudir a la conferencia del Partido Conservador, la cual fue inaugurada como se había planeado al día siguiente del ataque. Ahí pronunció su discurso como lo tenía previsto, un acto que fue ampliamente apoyado en el espectro político y que aumentó su popularidad entre el público. Thatcher subió al poder en el último periodo de la Guerra Fría y con el tiempo se mostró a favor de las políticas del presidente estadounidense Ronald Reagan, basadas en su compartida aversión al comunismo. No obstante, ella se opuso firmemente a la invasión de Granada por parte del ejército estadounidense, ocurrida en octubre de 1983. Durante su primer año como primera ministra, apoyó la decisión de la OTAN de desplegar varios cruceros y misiles balísticos nucleares en Europa Occidental.
además de permitir a los Estados Unidos estacionar más de 160 misiles de crucero en la base de la Fuerza Aérea Británica Greenham Common a partir del 14 de noviembre de 1983, decisión que dio lugar a protestas masivas de la campaña para el desarme nuclear. Además, adquirió un sistema de misiles Trident para submarinos elaborado por Estados Unidos para reemplazar el sistema Polaris, que triplicó las fuerzas nucleares británicas a un costo final de más de 12.000 millones de libras a precios de 1996. En enero de 1986, la preferencia de Thatcher por los acuerdos de defensa con Estados Unidos se demostró en el caso Westland, cuando ella y sus colegas alentaron al fabricante de helicópteros de combate Westland a rechazar una oferta de compra por parte de la firma italiana Augusta para seguir la opción preferida por el director y crear una alianza con Sikorsky Aircraft Corporation. El ministro de Defensa, Michael Heseltine, quien apoyaba el trato con Augusta, renunció a manera de protesta. A pesar de posicionarse en contra del apartheid, Thatcher se opuso a las sanciones impuestas a Sudáfrica por la Mancomunidad de Naciones y la Comunidad Europea, y las calificó de inmorales, porque dejarían a miles de empleados negros sin trabajo. Intentó mantener un comercio constante con el país africano mientras persuadía a su gobierno de abandonar el apartheid. Esto incluía actuar como si fuera una buena amiga del presidente Peter Botha e invitarlo a visitar el Reino Unido en junio de 1984, pese a las inevitables demostraciones de rechazo en contra de su régimen. Por otro lado, Thatcher no era partidaria del Congreso Nacional Africano y Geoffrey Howe recordó que en octubre de 1987 lo calificó como una típica organización terrorista. El gobierno de Thatcher apoyó a los Jemeres Rojos para mantener su asiento en las Naciones Unidas luego de que fueran derrocados del poder en Camboya como consecuencia de la guerra Camboya-Vietnam. Aunque lo negó en esa época, también envió al Servicio Aéreo Especial a entrenar a los Khmeres Rojos para que lucharan en contra del gobierno de la República Popular de Kampuchea, que era apoyado por los vietnamitas. La antipatía de Thatcher hacia la integración europea se volvió más pronunciada durante su mandato, particularmente después de su tercera victoria electoral en 1987. Durante un discurso que pronunció en 1988 en Brujas, subrayó su oposición a las propuestas de la Comunidad Europea, antecedente de la Unión Europea, de crear una estructura federal y un incremento de la centralización en la toma de decisiones. Thatcher y su partido apoyaron la entrada del Reino Unido a la Comunidad Europea en un referendo en 1975, pero creía que el papel de la organización debería limitarse a asegurar el libre comercio y la competitividad efectiva, y temía que el enfoque de la Comunidad Europea fuera en contra de sus planes de disminuir el poder del gobierno y la desregulación. En 1988 remarcó que no hemos retrocedido exitosamente las fronteras del poder del Estado en Gran Bretaña solo para volverlas a ver impuestas a un nivel europeo, con un superestado europeo ejerciendo un nuevo dominio desde Bruselas. Thatcher se oponía firmemente a la membresía del Reino Unido al mecanismo de tipos de cambio, un precursor de la Unión Monetaria Europea, con la creencia de que constreñiría la economía británica, pese a la presión hecha por el canciller Nigel Lawson y el ministro de Asuntos Exteriores Geoffrey Howe. En octubre de 1990 fue persuadida por John Major para unirse al mecanismo, lo que resultó tener un costo bastante alto. En abril de 1986, Thatcher permitió el uso de las bases de la Real Fuerza Aérea a los F-111 estadounidenses para el bombardeo de Libia luego de la explosión en una discoteca en Berlín, citando el derecho a la autodefensa según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Las encuestas sugirieron que menos de 1 de cada 3 británicos aprobaba la decisión de Thatcher. En agosto de 1990, mientras se encontraba en una visita oficial a los Estados Unidos, el líder iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait. Durante sus pláticas con el presidente George H.W. Bush, quien había sucedido a Reagan en 1989, recomendó una intervención y lo presionó a que desplegara sus tropas en el Medio Oriente para expulsar al ejército iraquí fuera de Kuwait. Bush estaba un poco aprensivo con respecto al plan, lo que provocó que Thatcher le remarcara durante una conversación telefónica que este no era el momento de flaquear. Poco antes del inicio de la Guerra del Golfo, el gobierno británico contribuyó con algunos efectivos militares a la coalición internacional, pero Thatcher renunció antes de que las hostilidades comenzaran el 17 de enero de 1991. Thatcher fue uno de los primeros líderes de Occidente en recibir positivamente al líder soviético Mikhail Gorbachev.
Después de las reuniones entre Reagan y Gorbachev, y luego de la aplicación de las reformas de este último en la Unión Soviética, Thatcher declaró en noviembre de 1988 que ahora ya no estamos en una guerra fría, sino más bien en una nueva relación mucho más amplia de lo que la Guerra Fría fue. Anteriormente, en 1984, había viajado en una visita de Estado a la Unión Soviética, donde se reunió con Gorbachev y Nikolai Ryzhkov, el presidente del Consejo de Ministros. Thatcher se opuso inicialmente a la reunificación alemana y le mencionó a Gorbachev que llevaría a un cambio en las fronteras de la posguerra y no lo podemos permitir porque tal desarrollo podría quebrantar la estabilidad internacional por completo y podría poner en riesgo nuestra seguridad. También expresó su preocupación de que una Alemania unida se alineara más con la Unión Soviética y se alejara de la OTAN. Por el contrario, siempre estuvo a favor de la independencia de Croacia y Eslovenia. En una entrevista hecha a la televisión croata en 1991, Thatcher habló sobre las guerras yugoslavas, criticó a los gobiernos de Occidente por no reconocer la separación de las repúblicas de Croacia y Eslovenia como estados independientes y por suplirlas con armas luego del ataque del Ejército Popular Yugoslavo. El 2 de abril de 1982, la junta militar que gobernaba en Argentina ordenó la ocupación de los territorios en disputa administrados por el Reino Unido de las Islas Malvinas y ocupó Puerto Stanley y así también las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, lo que dio inicio a la Guerra de las Malvinas. El hecho había sido planeado desde 1978 por el presidente Leopoldo Galtieri y fue bien recibido por el pueblo argentino. Consecutivamente, Thatcher afirmó que recuperaría las islas. Estados Unidos intentó llevar a cabo una mediación en términos que concedían alguna satisfacción a las demandas de soberanía de Argentina, para la cual Reagan decidió enviar como mediador al general Alexander Haig. La propuesta estadounidense fue rechazada por el gobierno argentino y horas antes de la invasión, Reagan contactó con Thatcher, a quien informó sobre una reciente conversación telefónica con Galtieri y le confesó: «No seremos neutrales si Argentina usa la fuerza militar». La crisis subsecuente fue un momento decisivo en el gobierno de Thatcher. A sugerencia de Harold Macmillan y Robert Armstrong, la primera ministra creó y presidió un pequeño gabinete de guerra, ODSA, para vigilar el desarrollo del conflicto. Para el 6 de abril, el gabinete había autorizado y desplegado una fuerza de ataque naval para defender las islas. Mientras todos los países de la OTAN y Chile alentaron al Reino Unido, el gobierno argentino recibió el apoyo de algunos países latinoamericanos, incluyendo Cuba. Si bien los habitantes de las Islas Malvinas se posicionaron a favor de mantener la soberanía británica, Argentina contaba con varios argumentos jurídicos, geográficos e históricos para recuperar las islas. El 21 de mayo, los británicos desembarcaron en la bahía de San Carlos y, una semana después, comenzó la ofensiva sobre Puerto Stanley. Finalmente, Argentina se rindió el 14 de junio y la operación fue aclamada como un éxito en el Reino Unido, a pesar de la muerte de 255 efectivos británicos y 3 malvinenses durante los 74 días de duración del enfrentamiento. Las bajas argentinas ascendieron a 649, la mitad de ellas ocurridas el 2 de mayo de 1982, luego de que el submarino nuclear HMS Conqueror hundiera el crucero ARA General Belgrano, que se encontraba fuera del territorio de guerra. Thatcher fue criticada por su negligencia a brindar una defensa a las Islas Malvinas y fue acusada por Tam Dalyell por su decisión de hundir el General Belgrano, motivo por el cual fue etiquetada como criminal de guerra. Sin embargo, Thatcher fue considerada por los británicos una líder de guerra altamente capaz y comprometida. El factor Malvinas, la recuperación económica de inicios de 1982 y una oposición laborista amargamente dividida contribuyeron a su segunda victoria electoral en las elecciones generales de 1983. Luego de la guerra, Thatcher a menudo hacía mención al llamado espíritu de las Malvinas. Hastings y Jenkins, en 1983, sugieren que este hecho reflejó su preferencia por la toma de decisiones ágil hecha por su gabinete de guerra en vez de los acuerdos minuciosos realizados por el gabinete de gobierno en tiempos de paz. En 2005, el Congreso de la Nación Argentina, basado en declaraciones del capitán del Conqueror e investigaciones de la BBC, hizo efectiva una resolución en la que manifestaba que el hundimiento al crucero General Belgrano constituyó un crimen que viola el derecho internacional que regula los conflictos bélicos, en especial la Convención de La Haya de 1907. Según el texto, Thatcher incumplió la ley al ordenar hundir el buque a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima. A pesar del manifiesto, el gobierno argentino nunca presentó la denuncia ante la Corte Internacional de La Haya. Muchos periodistas e investigadores consideran que Thatcher murió impune y debió haber sido juzgada como criminal de guerra.
En las elecciones internas de 1989, el liderazgo del Partido Conservador de Thatcher fue desafiado por un político poco conocido, Sir Anthony Mayor. De los 374 miembros del Parlamento elegibles para votar, 314 votaron por Thatcher y 33 por Mayor. Sus seguidores dentro del partido vieron el resultado como un éxito, lo que eliminó los rumores de que existía cierto descontento entre los conservadores. Las encuestas de opinión de septiembre de 1990 reportaron que los laboristas habían establecido un liderazgo que sobrepasaba a los conservadores en un 14%, y para noviembre habían conservado la delantera por 18 meses. Esos datos, junto con la personalidad combativa de Thatcher y su capacidad para ignorar las opiniones de sus colegas, contribuyeron a crear un descontento dentro del Partido Conservador. El 1 de noviembre de 1990, Geoffrey Howe, el último miembro activo de su gabinete original, renunció a su puesto como viceprimer ministro luego de que Thatcher se negara a aprobar un programa para la adopción de una moneda europea única. Al día siguiente, Michael Heseltine desafió su puesto como líder del Partido Conservador. Las encuestas de opinión habían indicado que él le daría a los conservadores la delantera frente a los laboristas. Aunque Thatcher ganó la primera vuelta, Heseltine obtuvo el apoyo suficiente, 152 votos, para forzar una segunda vuelta. Inicialmente, Thatcher afirmó que sus intenciones eran pelear y luchar para ganar las elecciones. Tras consultar a su gabinete, la persuadieron de retirarse. Después de reunirse con la reina, llamar a otros líderes mundiales y pronunciar su discurso final en la Cámara de los Comunes, abandonó Downing Street entre lágrimas. Posteriormente, calificó su expulsión como una traición. Thatcher fue reemplazada como primer ministro y como líder del partido por su canciller John Major. Quien dirigió un repunte en el apoyo hacia los conservadores en los 17 meses previos a las elecciones generales de 1992 y llevó al partido su cuarta victoria consecutiva el 9 de abril de ese año. Thatcher respaldó a Major cuando se enfrentó a Heseltine por el liderazgo del partido, pero su apoyo disminuyó con el paso de los años. Thatcher regresó como una diputada sin cartera durante 2 años después de haber abandonado la jefatura del gobierno. Se retiró de la Cámara en las elecciones de 1992 a los 66 años, argumentando que su salida le daría una mayor libertad para decir lo que pensaba. Su amigo Michael Spicer reveló en su libro The Spicer Diaries parte de una conversación durante un encuentro en abril de 1995 en Chelsea, en la que Thatcher le aseguró que si pudiera volver el tiempo atrás, no elegiría dedicarse a la política. En febrero de 1991, en la Cámara de los Comunes, manifestó que odiaba ahora venir a este lugar, debido a la desilusión que le había ocasionado abandonar su cargo de primera ministra en 1990. Después de abandonar la Cámara de los Comunes, se convirtió en el primer exministro en crear una fundación, la cual cerró en 2005 debido a dificultades financieras. Escribió 2 volúmenes de memorias, The Downing Street Years, en 1993, y The Path to Power, de 1995. En julio de 1992, Thatcher fue contratada por la empresa de tabaco Philip Morris como asesora geopolítica por $250,000 anuales y otra aportación anual del mismo valor para su fundación. También obtuvo $50,000 por cada discurso que pronunció. En agosto de 1992 pidió a la OTAN que detuviera el asalto serbio en Gorazde y Sarajevo para finalizar la limpieza étnica durante la guerra de Bosnia. Comparó la situación de ahí con los peores excesos de los nazis y advirtió que podría haber un holocausto. Thatcher efectuó una serie de discursos en la Cámara de los Lores en los que criticó el Tratado de Maastricht, al que definió como demasiado lejano, y afirmó que nunca podría haberlo firmado. Fue rectora honoraria de la Universidad de William y Mary en Virginia de 1993 al año 2000 y también de la Universidad de Buckingham de 1992 a 1999, la primera de carácter privado del Reino Unido que se ve inaugurado en 1975. Después de la elección de Tony Blair como líder del Partido Laborista en 1994, Thatcher lo alabó en una entrevista al decir que era probablemente el líder laborista más formidable desde Hugh Gaitskell. Veo un montón de socialismo detrás de su primera fila, pero no en el señor Blair. Creo que realmente se ha movido. En 1998, Thatcher pidió la liberación del expresidente y dictador chileno Augusto Pinochet cuando España ordenó su arresto y trató de juzgarlo por violaciones a los derechos humanos sobre la base de la ayuda que le brindó al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. En 1999 lo visitó mientras se hallaba bajo arresto domiciliario cerca de Londres.
Pinochet fue liberado en marzo de 2000 a causa de su débil salud por el ministro del Interior Jack Straw, sin haber enfrentado un juicio. En las elecciones generales de 2001, Thatcher apoyó la campaña de los conservadores, pero no avaló a Ian Duncan Smith como lo había hecho con John Major y William Hague. En la elección por un líder conservador, poco después le dio su aprobación a Smith por sobre Kenneth Clark. En marzo de 2002 fue publicado el libro de Thatcher, Statecraft: Strategies for a Changing World, dedicado a Ronald Reagan, en el cual declaró que no habría paz en Medio Oriente hasta que Saddam Hussein fuera derrocado, que Israel debería negociar tierras por la paz y que la Unión Europea era fundamentalmente irreformable, un proyecto utópico clásico, un monumento a la vanidad de los intelectuales, un programa cuyo destino inevitable es el fracaso. Argumentó que el Reino Unido debería negociar los términos de la membresía o bien salir de la Unión Europea y unirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El libro fue publicado el 18 de marzo en The Times y pocos días después, a causa de varios accidentes cerebrovasculares pequeños, Thatcher anunció que cancelaría todos sus discursos previstos y no aceptaría dar ninguno más a partir de entonces. Sir Dennis Thatcher, su esposo, murió el 26 de junio de 2003 y fue incinerado el 3 de julio. Su esposa le rindió homenaje en The Downing Street Years, relatando que ser ministro es un trabajo solitario. En cierto sentido, esto debe ser así. Pero con Dennis ahí nunca estuve sola. ¡Qué hombre! ¡Qué marido! ¡Qué amigo! Un año después murió su hermana Muriel, y el 11 de junio de 2004 asistió al funeral de estado de Ronald Reagan, en el cual pronunció unas palabras elogiosas a través de un video. En vista de su frágil salud, el mensaje había sido preparado varios meses antes. Thatcher voló a California con el entorno de Reagan y asistió a la ceremonia conmemorativa y al entierro del presidente en la biblioteca Ronald Reagan. Thatcher celebró su 80 cumpleaños en el Hotel Mandarin Oriental en Hyde Park, Londres, el 13 de octubre de 2005, en una ceremonia a la que asistieron la reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, la princesa Alexandra y Tony Blair. En 2006 asistió a un servicio conmemorativo oficial en Washington, D.C. para recordar el 5º aniversario del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Fue invitada por el vicepresidente Dick Cheney y se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores Condoleezza Rice durante su visita. En febrero de 2007 se convirtió en el primer ministro vivo en ser honrado con una estatua de bronce en las casas del Parlamento, la cual está justo enfrente de la de su héroe político Winston Churchill. Y fue presentada el 21 de febrero de 2007 con la presencia de la propia Thatcher, que pronunció un discurso poco frecuente y breve en el vestíbulo de los miembros de la Cámara de los Comunes, en el que señaló: hubiera preferido que fuese de hierro, pero el bronce hará que no se oxide. La estatua la muestra de frente a la Cámara de los Comunes con su brazo derecho extendido. Thatcher regresó al número 10 de Downing Street a finales de noviembre de 2009 para la presentación de un retrato oficial del artista Richard Stone, un honor poco común para un ex primer ministro con vida. Stone había efectuado previamente retratos a la reina y a la reina madre. El 29 de abril de 2011 fue invitada a la boda real del príncipe William y Catherine Middleton, pero no asistió, como tampoco a la ceremonia para la inauguración de una estatua de 3 metros del expresidente estadounidense Ronald Reagan frente a la embajada norteamericana en Grosvenor Square, al parecer debido a su frágil salud. En junio fue condecorada por el expresidente español José María Aznar con el segundo premio Faes a la Libertad en su residencia privada de Londres. El 31 de julio se anunció que la oficina de la baronesa en la Cámara de los Lores había sido cerrada, momento en el que fue nombrada la primera ministra británica más competente de los últimos 30 años en una encuesta de Ipsos Mori. En sus últimos años, Thatcher se mantuvo en gran parte recluida de la vista pública debido a sus dificultades para comunicarse y movilizarse. La salud de Thatcher declinó notablemente durante la década de 2000. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares pequeños en 2002 y sus médicos le aconsejaron no volver a ofrecer discursos públicos. Después de desmayarse durante una cena en la Cámara de los Lores, fue ingresada en el Hospital St. Thomas en el centro de Londres el 7 de mayo de 2008 para efectuársele pruebas. En junio de 2009 se resbaló en su casa y se fracturó un brazo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y permanecer en observación. El 19 de octubre de 2010 fue internada de nuevo a causa de una gripe, motivo por el cual no pudo asistir a la celebración de su 85 cumpleaños que el gobierno británico le había organizado.
Según un libro publicado por su hija Carol en 2008, A Swim and Part in the Goldfish Bowl, Margaret Thatcher padeció demencia senil aproximadamente desde el año 2000. De acuerdo a su relato, confundía la guerra de las Malvinas con la guerra de Bosnia, y debía recordarle constantemente que su esposo Dennis había muerto hacía varios años, y no era capaz de hablar durante más de 10 minutos porque se perdía y olvidaba las frases. El 21 de diciembre de 2001 fue sometida a una operación para extirparle un tumor en la vejiga en un hospital londinense y debió permanecer internada durante la temporada navideña de ese año. Thatcher falleció el 8 de abril de 2013 a los 87 años en el Hotel Ritz en Londres, después de sufrir un accidente cerebrovascular. El portavoz de Thatcher, Lord Bell, confirmó su muerte a las 12:52 horas en una nota de prensa, y un portavoz del Palacio de Buckingham manifestó: «La reina se hallaba triste luego de escuchar la noticia de la muerte de la baronesa Thatcher. Su Majestad enviará un mensaje privado de condolencias a la familia». El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, dijo que «Fue con una gran tristeza que me enteré de la muerte de Lady Thatcher. Hemos perdido a una gran líder, una gran primer ministro y una gran británica». El líder laborista Ed Miliband manifestó: «El Partido Laborista no estuvo de acuerdo con mucho de lo que hizo y siempre seguirá siendo una figura polémica, pero podemos estar en desacuerdo y respetar mucho también sus logros políticos y su fuerza personal». Su muerte repercutió en todo el mundo y fue portada de la gran mayoría de los periódicos, a tal punto que personalidades y figuras políticas y religiosas, incluyendo al Papa Francisco y el presidente Barack Obama, manifestaron públicamente sus condolencias. De acuerdo con los deseos de Thatcher, no recibió un funeral de Estado, sino que fue honrada con un servicio religioso en la Catedral de San Pablo de Londres, el 17 de abril, donde se le concedieron honores militares. Sus restos fueron incinerados y depositados en el Royal Hospital Chelsea junto a los de su marido. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.